Una vez más sobre el verbo arjo. En un primer video nosotros estuvimos analizando el tema de la morfología de la voz media y el sentido de la voz media en griego, y decíamos que había que tener cuidado a la hora de interpretar formas verbales en el griego que podrían tener la morfología de voz media. ¿Por qué? Porque había verbos que eran deponentes. Por lo tanto, aunque si hubiera una morfología de voz media, voz pasiva, tenían un significado de voz activa. También dijimos que había los verbos semideponentes, verbos que no son deponentes en su forma léxica, pero que lo eran por lo general en el futuro. Luego, mencionamos también el caso de verbos que son, por ejemplo, que tienen cambio semántico porque en la voz activa tienen un sentido y en la voz media otro. Y ese es el caso del verbo arjo. Decíamos entonces que el verbo arjo en voz activa significa ser el primero, ser el principal, ser líder, ir delante. Y de ahí derivaba entonces un sustantivo como arjon, que formalmente es un participio activo del verbo arjo y que tiene ese sentido entonces de ser el príncipe, ser el principal, una figura trascendental. Bien. Luego decíamos también que derivado del sentido de la voz media, que el verbo arjo significa comenzar, teníamos el sustantivo arge, que deriva de ese sentido de la voz media del verbo arjo y que significaría entonces asimismo comienzo, principio, origen, que lo vemos en Génesis 1.1, en la clásica versión griega de la Biblia hebrea, y también en Juan 1.1. También llegamos entonces a mencionar que ese sentido de la voz activa se reflejó también en un prefijo que se usa en griego y que en español también llegó a utilizarse en palabras como archifamoso, archiduque, etcétera, incluso también archienemigo. Pues en este video queremos concluir esta serie por ahora con relación al verbo arjo, poniendo de relieve tres personajes muy mencionados, muy conocidos en el Nuevo Testamento, tres personajes muy conocidos en el Nuevo Testamento que son señalados con una forma del verbo arjo en su sentido de voz activa. El primero es Zaqueo. Zaqueo es señalado en Lucas 19.2 con la palabra argitelones. Argitelones, que exhibe esta vez no a arjon, pero sí ese prefijo derivado del verbo arjo en voz activa, que significa entonces argitelones, jefe de los cobradores de impuestos, jefe de los publicanos. Así que Zaqueo es conocido en griego como un argitelones, y ahí tenemos ese prefijo argi que llegó al español como archi, con ese sentido que ya hemos descrito que tiene el verbo arjo en la voz activa. Otro personaje muy conocido es Nicodemo. Nicodemos es presentado y descrito en Juan 3.1 como arjon ton iudaion, que sería un principal, una persona de alto rango entre los judíos, un principal entre los judíos. Entonces Nicodemos sí exhibe el participio del verbo arjo, que es arjo, un participio de presente. Por eso es señalado Nicodemo como un principal, una persona de alto rango entre los judíos. Finalmente hay un personaje que, a diferencia de Zaqueo y Nicodemo, que son mencionados y señalados con sus nombres. En el caso de este tercer personaje, simplemente se conoce su función, que es el famoso y conocido maestresala de la boda de Caná, que es descrito y mencionado en Juan 2.8 y versículo 9, solo que en el versículo 9 se señala con el caso nominativo por razones sintácticas, que sería argitriclinos, que sería el caso nominativo, y sin embargo en el 2.8 aparece argitriclino en el caso dativo por razones sintácticas, y resulta que argitriclinos
significa el jefe o presidente de un banquete. Otra vez, estos tres personajes son referidos y señalados con una forma derivada que exhibe el sentido del verbo arjo en voz activa: argitelones para Zaqueo, arjon ton judaion para Zaqueo y argitríclinos para el maestresala de la boda de Caná.